paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Reina de la Paz TV en este viernes 30 de octubre. Con Jesús aprendemos a amar de verdad. Con la Reina de la Paz aprendemos a amar de verdad. No todo lo que se llama hoy en día amor es verdadero amor. No todos los que dicen amar, aman de verdad. ¿Cómo puedo saber lo que es el verdadero amor? ¿Cómo puedo aprender yo a amar de verdad? Fíjate en Jesús. Aprende de Él. Imítale. Pon en práctica lo que dice. Tómate muy en serio cada palabra de Jesús para aplicarla en tu vida. Tómate muy en serio cada ejemplo de Jesús, cada acción de Jesús, para ser como Él, y amarás de verdad. Vamos a aprender con el Evangelio de este viernes. Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos, preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, no lo saca enseguida aunque sea sábado. Y se quedaron sin respuesta. Vamos a intentar entender un poco mejor el Evangelio de hoy. Vamos a hablar un poco de cómo eran los fariseos y los maestros de la ley. Vamos a hablar un poco también de cómo era Herodes y los paganizantes. Vamos a explicar ahora quiénes eran. Y vamos a ver cómo era Jesús. Vamos a ver como tres tipos de personas: los maestros de la ley y los fariseos, Herodes y los paganizantes, y Jesús. Es Jesús el que nos va a enseñar a amar de verdad. Los maestros de la ley y los fariseos también hablaban de amor, pero lo falseaban. Herodes y los paganizantes también hablaban de amor, pero lo falseaban. Jesús hablaba de amor y vivía el verdadero amor. Vamos a ver. Jesús entra en casa de uno de los principales fariseos para comer. Le invitan a comer, pero le invitan, como actuaban ellos muchas veces,
lo veíamos ayer, con una falsedad, con un doble sentido, con una doble intención. Y lo tenían todo preparado, tenían la trampa preparada. Tenían allí a un hombre enfermo y era sábado, para ver qué hacía Jesús, para ver si lo curaba. Jesús entra en casa de aquel fariseo, como siempre. Él entra dueño de sí mismo, sereno, con una paz en su rostro, con una bondad en su rostro. Entra allí para hacer bien a las personas con las que va a comer, sin otra intención sino ayudarles a acoger el amor de Dios en sus corazones para que tengan vida y vida abundante. Y se encuentra con aquel hombre. Jesús, en cuanto se encuentra con aquel hombre, se da cuenta que lo han hecho a propósito para ver si cura o no en sábado. Y antes de curarle, les pregunta: ¿es lícito curar los sábados o no? Entonces ellos se quedan callados. ¿Por qué? Los fariseos habían hecho una interpretación de los 10 mandamientos que Dios había dado a su pueblo en el monte Sinaí. Dios se los dio a Moisés en unas tablas de piedra en el monte Sinaí. Y uno de los 10 mandamientos era: santificarás el sábado, que nosotros los cristianos lo hemos pasado al domingo, porque desde el día de la resurrección, que fue el domingo, nuestro día santo no es el sábado, como el de los judíos, sino el domingo. Entonces, un mandamiento del Decálogo dice: santificarás el sábado, el día santo. Y para santificarlo no harás trabajo alguno. Lógicamente, porque según el deseo de Dios, el sábado, como nosotros los cristianos el domingo, hay que dedicarlo a Dios para santificarlo. Y por lo tanto, no hay que trabajar. El domingo no es un día para trabajar. Y el que trabaja el domingo, pudiendo descansar, diferentes algunos trabajos, como por ejemplo servicios públicos, hay algunas cosas que hay que hacerlas el domingo, y dice el catecismo que algunos trabajos no es pecado hacerlos el domingo. Pero hay muchos trabajos que sí es pecado hacerlos el domingo porque no es necesario. Se trabaja solo por ambición para ganar más dinero, pero no es necesario. Y no se santifica el domingo, no se va a misa, no se dedica a Dios, a la familia, por ganar más dinero. Eso es pecado. Entonces, ellos habían hecho una interpretación muy legalista, muy exagerada, de eso de que no hay que trabajar el sábado, y ni siquiera ya permitían curar a un enfermo en sábado. Y claro, eso ya no es la ley de Dios, es su interpretación humana de la ley, que hacían una interpretación de la ley para su conveniencia, porque al final esas interpretaciones que hacían de la ley las hacían para su propio beneficio. Por eso hacían interpretaciones extrañas, porque de una manera o de otra salían ganando ellos con esas interpretaciones que hacían, porque lo hacían todo con doble intención. Y Jesús les pregunta: ¿es lícito curar en sábado o no? Se quedan callados y Jesús cura a aquel hombre. Porque Jesús les dice: las leyes de Dios no son para poner una carga sobre el hombre.
Y los 10 mandamientos no son ninguna carga para el hombre, pero los mandamientos que vosotros después os habéis inventado para interpretar y cumplir los mandamientos de Dios, muchos son falsas interpretaciones humanas que oprimen sin obtener nada bueno. Entonces Jesús se distancia de ellos, no a unas leyes humanas que oprimen al ser humano. Eso no. No un amor basado en el cumplimiento de leyes que están hechas por hombres egoístas buscando su propio beneficio. Eso no. Ahora bien, estaban también Herodes y los paganizantes. Para ellos el amor era libre. Herodes se había hecho como los paganos, por eso quería matar a Jesús, lo veíamos ayer, porque los mandamientos de Dios le importaban bien poco. Por eso se había casado con la mujer de su hermano, que fue por lo que mató a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía: eso es un adulterio, tú no te puedes casar con una mujer que ya está casada con otro. No está permitido eso. Juan lo decía y murió por ello. Y Jesús, que compartía la misma interpretación que Juan el Bautista, que Herodes no se podía casar con la mujer de su hermano, también era perseguido por Herodes, porque Jesús había dicho que Juan el Bautista era santo, el mayor de los profetas. Herodes, ¿qué decía? Bueno, con tal de que amemos, pues tampoco vamos contra ningún mandamiento, si lo que quiere Dios es que amemos. Entonces Herodes y los paganizantes quitaban toda la importancia a los mandamientos de la ley de Dios. Los interpretaban a su manera, que era no haciéndoles caso. De manera que dejaban de lado a Dios, olvidándose de Él. Y Jesús, esa interpretación de Herodes, con tal de que ames todo vale, tampoco la acepta. Jesús dice: la ley de Dios, sí. Cumplir los mandamientos de la ley de Dios, sí. Pero leyes humanas que se inventan los fariseos para oprimir, eso no. Eso mismo tenemos que aprender hoy en día. Cumplir las leyes de Dios, sí. Los 10 mandamientos, sí. Todo lo que dice el catecismo, sí. Es lo que Dios y la Iglesia nos han enseñado. Otras leyes humanas, eso no. Interpretaciones humanas que oprimen al ser humano sin necesidad, no. Pero saltarse los mandamientos y todo vale con tal de que ames, no. Eso tampoco. Entonces aprendemos a amar de verdad. ¿Cuándo amamos de verdad? Cuando cumplimos los 10 mandamientos. Cuando cumplimos los mandamientos de la Iglesia. Cuando vivimos los mensajes de la Reina de la Paz. Cuando ponemos en el centro de nuestra vida los mandamientos de Dios, pero vividos por amor y con amor. Entonces es cuando amamos de verdad. ¿Quieres enseñar a amar a tus hijos? Enséñales a cumplir los mandamientos de la ley de Dios.
los 10 mandamientos, todos y cada uno de ellos. Lee con ellos la Biblia para que aprendan. Si tienes dudas de cómo hay que interpretar la Biblia, lee el catecismo para interpretarla bien. Enséñales a ser fieles a lo que está mandado por Dios. Pero enséñales que eso se vive por amor. ¿Cómo? Enséñaselo con amor, no como una imposición porque sí y punto, a la fuerza, de una manera rígida. No. Enséñales que es por amor y ayúdales a vivirlo por amor y con amor, viviéndolo tú primero en tu vida profundamente, con amor, no por obligación. Y cuando tu corazón esté lleno del amor de Dios, tus hijos y todos los que estén a tu alrededor serán contagiados por ese amor e irán deseando a Dios y sus mandamientos. Tú llénate del amor de Dios. Que no te hacen caso, no te preocupes. Sé fiel a Dios y da testimonio con amor. No dejes de ser fiel a Dios, pero tampoco dejes de dar testimonio. No dejes de ser fiel a Dios, pero no te enfrentes a los demás con rabia. Solamente dales testimonio con amor, porque el amor es la fuerza que lo puede todo. Fijaos lo que nos ha dicho la Reina de la Paz el 2 de octubre. Debéis orar mucho, mucho, para que tengáis siempre más amor, porque el amor vence la muerte y hace que la vida perdure. Queridos hermanos y hermanas, que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno en este viernes con su bendición maternal. Aprendamos de Jesús cómo hay que amar y ayunemos en este día, porque el que ayuna aprende a renunciar a su propio egoísmo y aprende, por lo tanto, a amar de verdad.